El objetivo de la lógica en general es la de explicar la noción de implicación lógica, esto es, la relación mediante la que se obtiene una conclusión necesaria a partir de premisas. Tradicionalmente, la lógica proposicional se enseña antes que la lógica de predicados. Sin embargo, el autor propone un enfoque inverso. Sostiene que la lógica de predicados contiene la lógica proposicional, pues en la lógica proposicional no se conoce el contenido de las proposiciones, mientras que en la lógica de predicados se tiene un lenguaje más rico y expresivo en el que se analiza la estructura interna de los enunciados, mostrando que las variables proposicionales no son simples bloques aislados, sino expresiones de contenido lógico más complejo. La lógica proposicional analiza las proposiciones verdaderas o falsas y cómo se combinan mediante conectores lógicos para formar argumentos válidos. Sus principales elementos son las letras proposicionales, los conectivos lógicos y los signos de puntuación, que son los paréntesis. El lenguaje de predicados tiene un lenguaje formal propio definido en un estilo matemático y basado en formas. Tenemos a las variables individuales, que como en álgebra se utilizan en minúsculas de la W a la Z. Estas señalan un espacio para indicar dónde pueden ir las constantes individuales y así formar proposiciones individuales. Es decir, representan a cualquiera de los objetos en el universo de discurso, pero a ninguno en específico, sino que se utilizan para indicar los lugares que pueden llenar los objetos. Luego tenemos a los símbolos de predicado, que representan atributos y relaciones. Para estos se utilizan en letras mayúsculas de la A a la W. Luego tenemos a las constantes individuales, que se utilizan en letras minúsculas de la A a la W. Se utilizan para los nombres propios y normalmente se usa la primera letra del nombre del individuo particular. Asimismo tenemos a los símbolos de cuantificador. Tenemos al universal, que significa dada a cualquier objeto, y al existencial, existe por lo menos un tal, y nuestros símbolos de conectivo, como la lógica proposicional, así como los símbolos de relación de igualdad o de identidad y los paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. En la lógica proposicional tenemos al enunciado completo 5 es igual a 2 más 3, simbolizado por P, nuestro conectivo I, y todo lo que queda de la proposición como no Q, no todo número primo es impar. Mientras que en la lógica de predicados definimos al dominio del discurso, que sería el conjunto de todos los objetos sobre los que se habla, y aplica un predicado en la interpretación. En este caso serían números y propiedades de números, nuestros individuos 5, 3 y 2. Y nuestros símbolos de predicado, que expresan que X, que tenga la propiedad de PR, es primo, y X, que tenga la propiedad de Y, es impar. Mientras que en la lógica de proposicional no conocemos el contenido de P y de no Q, en la lógica de predicados tenemos 5 es igual a 2 más 3 es igual a no todo X donde X tenga la propiedad de PR, entonces X tiene la propiedad de Y. En este caso sí conocemos el contenido de Q mediante nuestros conectivos y cuantificadores. Ahora, tenemos dos formas de dividir las fórmulas. Tenemos en primer lugar a las fórmulas atómicas son simples, que tienen la estructura más básica que expresan propiedades o relaciones sin utilizar conectivos lógicos. Tenemos como dominio de discurso a nuestros individuos Octavio y Jessica, nuestra relación X es amigo de Y. En este caso hay que respetar que el consecuente es X y el consecuente es Y. Entonces, en nuestro lenguaje natural quedaría de la misma manera: nuestro antecedente X es amigo de nuestro consecuente Y. Y nuestros predicados, donde
Si X tiene la propiedad de Y, X es inteligente, y si X tiene la propiedad de J, entonces X es joven. Nuestras fórmulas atómicas quedarían como: Octavio es amigo de Jessica, Octavio es inteligente y Jessica es joven. Observamos que al sujeto se le atribuye la propiedad, mientras que en la que se establece una relación se expresa la relación de amistad entre Octavio y Jessica. Siempre se interpreta el orden de izquierda a derecha y nunca en sentido contrario. También tenemos las fórmulas compuestas, que son expresiones formadas por la combinación de fórmulas más simples, utilizando conectivos lógicos y cuantificadores. Ahora bien, existen ciertas reglas que nos dicen qué expresiones cuentan como fórmulas bien construidas en lógica de predicados. Tenemos que toda fórmula atómica es una fórmula, es decir, todo símbolo de predicado, aplicado a términos, ya sean constantes, variables o funciones, e igualdad de términos es una fórmula atómica. Si A es una fórmula, también lo es su negación. Si A y B son fórmulas, también lo son sus composiciones con conectivos. Si A es una fórmula y X es una variable, su composición con cuantificadores también son fórmulas. Luego tenemos los criterios de verdad de los conectivos, a partir de los cuales podemos analizar la verdad o falsedad de cualquier enunciado interpretado. Para la negación tenemos que si se niega una proposición que es verdadera, entonces la proposición será falsa, mientras que si se niega una proposición que es falsa, entonces la proposición será verdadera. En una conjunción, si ambas proposiciones son verdaderas, entonces la proposición compuesta será verdadera, mientras que si alguna de las proposiciones es falsa, la proposición compuesta será falsa. La disyunción será verdadera si una de las proposiciones es verdadera, pero si ninguna es verdadera, entonces la proposición compuesta es falsa. En el condicional, si la proposición antecedente es verdadera, también lo es la consecuencia. Solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos será verdadera. Por último, en el bicondicional, si P es verdadera, entonces Q también es verdadera. Y si Q es verdadera, entonces P también es verdadera. Ahora bien, los criterios de verdad también se aplican para los cuantificadores y los símbolos de predicado y de igualdad. Para un cuantificador existencial, es verdadero cuando al menos un elemento del universo cumple con tal propiedad. Por otro lado, será falso si ningún elemento cumple esa propiedad. Mientras que en una proposición con cuantificador universal, es verdadero cuando todos los elementos del universo cumplen tal propiedad, y será falsa si al menos uno de ellos no cumple con esa propiedad. Hay que resaltar que esto es válido respecto a la interpretación dada, es decir, respecto al dominio de discurso que se haya determinado. Luego, para los predicados, un predicado es verdadero cuando los objetos a los que se aplica cumplen la propiedad o relación que expresa. Y una igualdad es verdadera cuando ambos términos representan exactamente al mismo objeto. En el lenguaje de predicados podemos además simbolizar las proposiciones categóricas aristotélicas. Tenemos a la universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Podemos traducir esto al lenguaje natural. Dado cualquier X, donde X tenga la propiedad de F, entonces X tiene la propiedad de G. No existe algún X donde X tenga la propiedad de F y no tenga la propiedad de G. Es decir, todos los F son G. Luego,
dado cualquier x donde x tenga la propiedad de f, entonces no tiene la propiedad de g. Ningún f es g. No existe algún x donde x tenga la propiedad de f y x tenga la propiedad de g. Es decir, no existe ninguno que tenga ambas propiedades. No existe ningún x donde x tenga la propiedad de f y no tenga la propiedad de g. Algún f es g. Existe algún x donde x tenga la propiedad de f y tenga la propiedad de g. Por último, algún f no es g. Existe algún x donde x tenga la propiedad de f y no tenga la propiedad de g. Hasta ahora hemos visto cómo se construyen las fórmulas y cómo se determina el valor de verdad en una interpretación. A partir de esto se puede distinguir un tipo especial de fórmulas, aquellas que son verdaderas en todas las interpretaciones posibles, es decir, para cualquier interpretación de los predicados constantes y funciones de la fórmula y para cualquier asignación de individuos. Ahora bien, existen dos tipos de verdades. En la lógica proposicional todas las verdades son tautologías, ya que dependen únicamente de los conectivos. En cambio, en la lógica de predicados aparecen también verdades lógicas que no son tautologías, porque su verdad depende de cuantificadores, de símbolos de igualdad o del dominio de interpretación. En la lógica de predicados, la verdad tautológica son aquellas en las que la verdad depende únicamente de los conectivos, incluso si tienen cuantificadores o símbolos de igualdad. Por ejemplo, en el caso de esta proposición, tenemos x con la propiedad de p o no x con la propiedad de p. Ahora bien, si x con la propiedad de p es verdadera, entonces esta será falsa. Pero aquí tenemos una disyunción. Es decir, incluso si es falso, esta será verdadera. Por lo tanto, no existe forma de que la fórmula sea falsa. Por otro lado, tenemos la verdad no tautológica, es decir, aquellas cuya verdad depende de los cuantificadores, de los símbolos de igualdad y además de los conectivos. Por ejemplo, en la fórmula tenemos para todo x es igual a sí mismo. ¿Por qué es verdadera? Porque incluso tomamos cualquier objeto del dominio, siempre se cumple que es el mismo. Es una verdad lógica porque se cumple en cualquier interpretación. Todo objeto siempre es idéntico a sí mismo. Sin embargo, no es una tautología, ya que su verdad no depende únicamente de los conectivos lógicos como en esta, sino del significado de igualdad y del cuantificador universal.